Estás escuchando Voces Climáticas. En Voces Climáticas queremos difundir el impacto del conocimiento científico para lograr cambios y soluciones en el marco de la acción climática en América Latina y el Caribe, así como dar voz a quienes han logrado un cambio en sus vidas y comunidades gracias a ese conocimiento. ¿Se puede promover la acción climática a través de la expresión artística? ¿Se puede reconstruir el tejido social y el vínculo con el territorio a través de una propuesta cultural? En este episodio de Voces Climáticas te presentamos la iniciativa Voz Atrapasueños, que piensa al arte como un espacio para la acción climática con niñas, niños y jóvenes. Conversamos con Natalia Cubillos, líder de Voz Atrapasueños y graduada de la especialización en liderazgo, cambio climático y ciudades de Flaxo Ecuador, un programa académico que tuvo el apoyo del IDRC de Canadá para financiar proyectos locales de acción climática. Este proyecto se desarrolla en Bosa, una localidad del sur de Bogotá, en Colombia. Natalia recordó los orígenes de esta iniciativa que emprendió desde la agrupación cultural Atizay, Arte y Mujer. A lo largo de mi trayectoria profesional siempre he tenido como, además de un interés por lo investigativo, lo social, lo ambiental, o sea, como estas dos vertientes que tienen bastantes complejidades ambas, y había una tercera, que era lo cultural y lo artístico. Al inicio me parecía realmente una completa locura y de hecho hasta cuando lo conversaba con colegas pues de una corte más científica, digámoslo así, era verdaderamente un reto hacer clic o match entre todas estas vertientes, ¿no? Cómo conectar que el entorno, el territorio, más allá de, pues sí, ser un espacio físico, pues tiene una relación directa con el ser humano y cómo sus relaciones mismas pasan a partir de pues, sensibilidad, interacción y demás. Y en efecto, pues unir esas tres cosas podía ser a través de algo que llamamos la mediación artística. Y dije, bueno, pues veamos cómo el arte en efecto, no solamente el arte visto desde, digamos que lo estético, una disciplina realmente desarrollada y demás, que por supuesto tiene mucho valor, cómo puede construir y sobre todo entrar en esa sensibilidad humana para hablar de estos temas que pueden ser de pronto complejos, agobiantes, muy difíciles en algunos casos, y ser algo que movilice internamente transformación, la palabra transformación. Entonces, hay una organización en la que yo estoy que se llama la Agrupación Cultural Atizay, y allí hemos trabajado con mujeres, procesos de empoderamiento, bueno, digamos de derechos humanos, etcétera, pero una población también que hacía parte era la niñez y la juventud. Entonces, claro, dijimos como, ¿por qué no exploramos este tipo de cosas? Porque además, no solamente como un interés unilateral, como necesito hacer una investigación y demás, y vimos, digamos, que la potencialidad de poder articular narrativas de cómo los niños, niñas, jóvenes de esta localidad, de Bosa, estaban teniendo narrativas en torno al territorio. Entonces, comentarios como nunca conocía el río de otra forma como lo es ahora. Los lugares más inseguros para mí son en donde hay ecosistemas. Claro, esto diciéndolo de una forma un poco más, no en sus palabras, pero sí como este río ya no es un río, este río es un caño, este río es sucio, ¿esto alguna vez fue un río? O sea, como que todo ese tipo de preguntas hizo que internamente a mí misma y con el equipo nos dijéramos como, venga, aquí podemos hacer algo. Y en efecto, pues la niñez y la juventud son actores políticos que pueden movilizar incluso desde sus casas, sus colegios,
Entonces, de ahí surge como ese momento de pregunta y de encontrar como esos elementos, sí, un poco en el aire, pero de decir, venga, creemos que puede ser como algo que pueda aterrizar y sin duda darnos movimiento y trascendencia a esas, pues sí, a esas incógnitas que estamos teniendo como comunidad. Es importante entender las características propias de Bosa, y por eso Natalia describió los aspectos que hicieron de esta localidad un escenario propicio para este proyecto. Bosa es una de las 20 localidades que tiene Bogotá, queda al sur, es una localidad periférica que hablamos ya de una ciudad intermedia de más de 800.000 habitantes. Eh, digamos que tiene unas particularidades bastante asociadas con riesgos de cambio climático, digamos que al indagar en torno a los estudios, tiene, digamos que es más riesgo de inundación, digamos que básicamente las construcciones a nivel residencial están encima de bastantes cuerpos, lo que alguna vez fueron cuerpos hídricos, entonces tienen tendencia a la inundación. Eh, hay pues riesgos de incendios forestales provocados por humanos, por empresas. Hay presencia de industrias como las de llantas, que están muy asociadas a, eh, pues sí, como deposición de residuos en cuerpos de agua, ladrillos, etcétera. Hay comunidades que están, digamos que no muy lejanas realmente, sino en medio de estos escenarios que te estoy señalando, y que en efecto, pues sí, hacen parte del día a día y de la cotidianidad pues sí, de los habitantes, pero al mismo tiempo, pues tienen una interacción directa con la niñez y la juventud de quienes estaban en el grupo de Atizai. Eh, Bosa es una localidad, y yo creo que vale la pena destacar, que tiene un foco muy especial en la cultura y el arte, y yo creo que de ahí también la acogida sobre este tipo de iniciativas, porque hace parte sin duda de sus narrativas. Tú vas a esta localidad y todo el tiempo tiene un ejercicio que moviliza desde las artes plásticas, la danza, etcétera, y creo que ha consolidado todo un discurso y una construcción de territorio a partir de las artes. No se había hablado mucho del territorio en el sentido ambiental, en torno a este tema de cambio climático, como lo llevamos quizá en discusión con Atizai, pero sí se había hablado como de prácticas, hay un cabildo indígena, que eso es absolutamente, pues, no atípico, pero solamente en 2 localidades, quizá 3, pero creo que Suba es la siguiente, que tiene un cabildo indígena consolidado, entonces hay unas prácticas alrededor de comunidad mestiza, indígena, entonces bueno, hay como toda una serie de particularidades culturales, étnicas y por supuesto pues de territorio físico en este espacio de la localidad de Bosa. La especialista detalló todo el proceso de puesta en marcha de Voz Atrapasueños. Iniciamos con un recorrido como por el territorio, encontrarnos con él fue, aunque muchas veces seguramente habíamos pasado por allí, no habíamos notado qué sentíamos, sí, como qué emociones y pensamientos estaban asociados a, también qué historias, entonces ahí fue súper importante encontrarnos con líderes, lideresas que llevan pues varios años hablando en torno a o temas de tradición oral con abuelos, abuelas, que contaban cuáles eran los usos que antes tenían en torno a estas zonas. Entonces eso fue como una primera parte. Otra estuvo pues muy ligada a la información, o sea, como en torno a indagar qué tipo de noticias, cómo nos ven afuera. Fue muy difícil para algunos de ellos, de ellas, ver, como decían, pues noticias un poco alarmantes, ¿no? Como Bosa es una localidad que está en riesgo de inundación. Es como así, o sea, en algún momento esto puede pasar. Entonces, bueno, claro, cómo trasladar este tipo de afirmaciones a situaciones concretas, ya desde el punto de vista técnico, pero también pedagógico. Entonces, esa fue otra vertiente. Y por último,
digamos que imaginarnos, o sea, como en esa búsqueda de encontrar cómo recibíamos esa información, pero también cómo podíamos trascender de quedarnos simplemente con una interpretación subjetiva, cómo podíamos mostrar esas interpretaciones, pero también ese llamado a requerimos una transformación, necesitamos poner esto en la agenda del territorio, etcétera. Nos pensamos en debemos anotar, por supuesto, cada uno tenía como un diario, etcétera, todas estas percepciones que estamos teniendo y soltarlas. Soltarlas era en ese momento artístico, entonces soltarlas a partir de una canción, soltarlas a partir de un ejercicio de improvisación. Asimismo, Natalia Cubillos narró los desafíos que enfrentaron para ampliar y mejorar el impacto del proyecto en la comunidad. Pensábamos que podía ser como una obra teatral con música, de pronto un poco más convencional, estructurada con escenas, sí, como dándole un poco más de estructura. En algún momento alguien dijo como, pero por qué no seguimos quedando en los mismos lugares? Porque nos van a seguir viendo las mismas personas. Vamos a estar seguramente reforzando lo que pueden estar pensando ellos y ellas, pero no estamos llegando pues, a los habitantes, a la comunidad. Entonces salgamos. Salir implicaba muchas cosas. Claro, en términos técnicos, como que tener diálogos como en una obra de teatro convencional, pues iba a ser muy difícil, o trasladar una tarima que no teníamos, pues también lo iba a hacer. Y algo que como Atizari habíamos hecho antes y hemos hecho pues a lo largo de diferentes momentos ha sido las comparsas. Entonces dijimos, bueno, aterricémoslo en un ejercicio teatral, musical, tipo performance, en donde no solamente podamos involucrar lo que nosotros creemos o nosotras creemos, que es, sino que también la comunidad se pueda vincular. Entonces ahí fue cuando dijimos, tiene que ser muy sentido este proceso. Y empezamos como a consolidar la propuesta de comparsa escénica y demás. Ahí tiene como todo un foco en las generaciones, entonces están los cuatro elementos de la naturaleza, está agua, tierra, aire, fuego, y en ellos vinculamos toda una propuesta claro, yo creo que a primerazo es muy difícil de interpretar, o sea, como de que tú digas, ah, sí, claro, fuego por todo el tema de los incendios forestales, por la energía que puede tener este tipo de conflictos y demás, pero en el ejercicio teatral y demás, y pues por supuesto cuando hacemos siempre la explicación, eso resulta un poco más evidente, pero sí, digamos que un poco en torno a eso, ahí pues fue particularmente notorio pues la personificación de los líderes, las lideresas, la dualidad que viven en ese espíritu de colectividad, pero también de atravesar los conflictos socioambientales, quizá de no entender cómo abordarlos. Estuvo ahí muy ligada la participación de la mujer, digamos que la protagonista lo era, reflejando un poco ese rol histórico de liderazgo y de empoderamiento que han tenido pues sí, las mujeres en torno al desarrollo de iniciativas, en torno al mejoramiento de la comunidad, pero también de estos territorios y espacios, de estos ecosistemas. Bueno, entonces cada uno, como te decía, cada uno de los cuadros que estaba dentro de la comparsa representaban esos diferentes momentos por los que atraviesa un conflicto de tipo socioambiental, pero más que atravesar el conflicto, como ahora lo narraba, cómo es visto también a través de los diferentes actores que están inmersos en él. Entonces, claro, ahí habían antagonistas que podían ser no interpretados como antagonistas, por supuesto, pero que nuestras subjetividades pues lo eran. Y bueno, esto pues representó algo muy interesante porque no tuvimos solamente como una puesta en escena o una presentación únicamente, sino fueron varias en diferentes momentos y lugares de la localidad. Luego fuimos a otros
sí, como territorios fuera de Bosa, a presentarnos y claro, alrededor de movilizar, venga, esto puede ser también algo que ustedes pueden como que hablar de estos temas y mostrarlo de otras, digamos que desde otros lenguajes, sin adornarlo, que seguramente que es lo que algunas veces pensamos, o también llevarlo a un escenario catastrófico que no trasciende a alternativas, a propuestas, sí, como interpretaciones. Entonces, bueno, eso era un poco también Voz Atrapasueños. Para finalizar, la líder de Voz Atrapasueños señaló las valiosas lecciones aprendidas que les dejó esta experiencia. Pues yo creo que ahí una muy, muy potente es que la niñez y la juventud tiene un rol, pues sí, claro, muchas veces decimos como son el futuro del mundo, son la generación, pues, el planeta lo tenemos que cuidar por ellos o por ellas. Y es como no debemos subestimar como esa capacidad política de movilización y ese actor social que son la niñez y la juventud. Creo que tienen muy inmerso o tenemos muy inmerso este tema de transformar los territorios, de ir más allá del cuestionamiento, de adaptar esencias desde la investigación, también desde lo artístico, lo pedagógico, porque sabemos que eso puede ser algo que puede ser vinculante y que de alguna manera pues puede construir otro tipo de narrativas alrededor de lo que son las personas en esta etapa de vida. Eh, Creo que otra cosa muy importante es que sin duda, aunque al inicio pudo parecerme una locura, lo pedagógico, lo artístico y estos temas, pues que como lo son el cambio climático, el territorio, son vinculantes, se pueden articular y sin duda son un modelo alternativo de desarrollo, pero también que promueve la acción colectiva y que también puede estar orientadas a reconstruir el tejido social, porque como lo decía, tiene un carácter pues que es transformador, pero al mismo tiempo liberador, que va modificando pues las relaciones que tienen habitantes, participantes, pues que están allí en la puesta en escena con el territorio. Mm, También creo que al final como que logramos como una conexión más allá de entre lo individual, luego que trascendió a lo social o a lo colectivo más bien, y vimos cómo, aunque venía de ser quizá de unas narrativas muy tempranas en mi edad, cómo esto tenía un foco de receptividad muy oportuno entre las diferentes generaciones. Veíamos que no solamente venían, no sé, familiares de estos participantes, sino comunidad de todas las edades que estaban involucrándose allí porque sentían que estaba reflejada su identidad en esta puesta en escena, que se reconocía en ese entorno que estábamos representando y que además habían posibilidades para resistir y realizar también acciones colectivas que no fueran pues segregadoras y que al mismo tiempo pues representaran un punto de partida en ese momento, ¿no? Que no siguiéramos en ese discurso de debemos esperar un poco políticas de arriba abajo, sino cómo podemos movilizar incluso desde prácticas cotidianas, comunitarias, esto, y pues que de alguna manera pues sean sugerentes también a estas entidades. Y por último, yo creo que transgredir el espacio público, llegar a otros escenarios que no sean los que están incluso instaurados, eh, pues sí, como muy específicamente para lo cultural e irnos a esos espacios, incluso a esos ecosistemas, confrontaron diferentes situaciones de nuestra realidad social, ambiental, política, cultural, etcétera, etcétera. Y eso, pues sin duda, hace que la reflexión no sea desde una
¿qué te digo yo? Como un espacio que, claro, se puede transformar, por supuesto, le podemos colocar una escenografía de fondo, un video que sea el territorio y sentirlo quizás y muy cerca, pero el estar allí específicamente, o sea, no había un mejor escenario para hacerlo porque ahí había como esa posibilidad de reflexionar y confrontar ese escenario de conflicto pues socioambiental eh, en, y transformarlo también en esos procesos de creación colectiva y de circulación cultural. Entonces, yo creo que eso hizo también que tuviéramos otro factor de conciencia popular y de enriquecimiento de ese universo simbólico y de formación de público que quizá no habíamos tenido antes. Nos habíamos pensado, era como formemos a quienes estén vinculados directamente a TISAI. Claro, en efecto, cuando nos vayan a escuchar o cuando nos organicemos un espacio, un festival, que aprendan, por supuesto, pero como un ejercicio, no sé si decirlo a corto plazo, pero sí muy inmediato. En cambio, allí, estando en este espacio, en este territorio, cuando ellos y ellas se podían involucrar, fue otra experiencia completamente diferente y, y bueno, yo creo que muy gratificante y sensitiva para todas las personas que estuvimos ahí. Hasta aquí llegamos con este episodio de Voces Climáticas. Voces Climáticas es una iniciativa del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, IDRC de Canadá, Latin Clima, la Alianza Clima y Desarrollo CDKN, Fundación Futuro Latinoamericano, Claves 21 y el Centro Científico Tropical.